Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión que les ofrece el equipo de Forex Índices todas las semanas, previsión para la semana del 11 al 15 de noviembre del presente año 2013. Son las 19 horas y 1 minuto del horario internacional GMT de hoy viernes 8 de noviembre de 2013. Como veremos a continuación, las cotizaciones están totalmente paralizadas. Tenemos agendado un discurso de Bernanke a las 20:30 GMT del día de hoy que pudiera hacer fluctuar un poquito las cotizaciones de donde se encuentran en estos momentos, pero verdaderamente el pescado, como solemos decir, está vendido a estas horas y tan solo ese evento pudiera hacer que a última hora de hoy viernes fluctuaran un poquito las cotizaciones, como le comentamos. En primer lugar, presentarme, Jesús Ángel Benito, como siempre, desde Forex Índices. En primer lugar, les invitamos a que se hagan seguidores nuestros a través de Facebook, a través de Twitter, a través también de nuestro blog y a través, por supuesto, de nuestra página con nuestros análisis diarios, con nuestras previsiones semanales, en nuestro chat, con las recomendaciones diarias, en fin. Bueno, vamos a echarle un vistazo en primer lugar a los principales índices bursátiles, cómo se han comportado y cómo van a cerrar esta semana. Estamos viendo el IBEX 35 español cómo lleva 4 semanas consecutivas golpeando el nivel psicológico, la barrera que supone siempre los 10.000 puntos y es rechazado. Cada vez no ha conseguido cerrar ni un periodo semanal por encima del mismo. Detalles importantes a tener en cuenta quienes operen el índice español, esa barrera de los 10.000 puntos, mientras no sea franqueada como mínimo en una temporalidad semanal y para mayor seguridad en temporalidad mensual, no vamos a ver despegues al alza importantes en el índice español. Le echamos un vistazo también al Dow de Estados Unidos, vemos cómo nos va a cerrar en la zona de los 15.700 puntos con unos ligeros avances. Bueno, se nos ha olvidado decir, el IBEX 35 va a retroceder en el entorno del 1%, en esa zona de los 9.750 puntos que va a cerrar. El Dow, como vemos, va a cerrar con unos ligeros avances de medio punto porcentual, de un 0,50% en la zona de los 15.700 puntos, ya instalado claramente por encima de la barrera psicológica de los 15.000 puntos. Le echamos un vistazo al DAX Xetra alemán para ver cómo se ha comportado esta semana. Ha llegado a nuevos máximos históricos por encima de los 9.100 puntos, casi acariciando los 9.200 puntos. Le vamos a echar un vistazo, como vemos, en la decisión de tipos de interés el jueves, día 7 de noviembre, llegó a realizar un máximo histórico exactamente en los 9.191 puntos. De ahí se nos ha replegado para cerrar la semana un poquito por debajo de los 9.100 puntos. En los 9.085 cotiza en estos momentos. Desde la apertura semanal vamos a ver lo que avanza, estará en el entorno del medio punto porcentual desde su arranque semanal. El lunes por la mañana exactamente un 0,59% de avances en esta semana que vamos a terminar. Nos vamos a las divisas, como siempre, vamos al euro dólar, a sus andaduras, a ver cómo se está comportando, cómo se ha comportado durante esta semana. Bueno, vemos en escena el día de hoy viernes como con los datos de empleo nos ha quebrado el 1,3406, su confirmación perfecta de cortito plazo, su estancamiento durante prácticamente una hora en el 1,3368, la prueba de este nivel de congestión de mediano en el 1,3315 y desde ahí se nos ha instalado en otra congestión, el 1,3368, que no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2011, recordado siempre por los inversores. Como comentábamos anteriormente, la cotización está muerta, paralizada ya totalmente a estas horas de negociación de hoy viernes y tan solo, como decíamos, ese discurso de Bernanke dentro de prácticamente hora y media pudiera hacer mover un poquito al mercado, pero pensamos que no va a ser así. Si moviera al mercado el discurso de Bernanke a última hora de sesión del viernes, ténganlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Como siempre, comenzamos, nos dirigimos al gráfico de temporalidad de 4 horas para ver
cómo se ha comportado la cotización del euro dólar en esta semana que hemos terminado. Expandimos el gráfico con la intención única de realizar una lectura de mercado y de ese comportamiento desde el domingo por la noche que nos arrancó la cotización del euro dólar en la congestión de mediano del 1,3495. Como vemos, ahí se instaló durante los 3 primeros días de negociación, tuvo como eje central de operaciones siempre esta congestión de mediano plazo y tan solo con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo inició un movimiento bajista muy potente de 200 puntos hasta la zona del 1,33. Exactamente la congestión de mediano del 1,3315 hizo su primera parada el jueves día 7 por la tarde en apertura americana, cuando Mario Draghi decidió con su equipo una rebaja del 0,25% desde el 0,50 al 0,25. Eso deja equiparado la tasa de interés de la zona euro con la tasa de interés de la Fed de Estados Unidos, que por supuesto tendrá consecuencias para el futuro. Como vemos, desde el jueves día 7 por la tarde vemos este repliegue hasta la congestión de mediano largo del 1,3406, donde se nos quedó a dormir toda la noche del jueves día 7 y paralizada durante las primeras horas de sesión europea del viernes. En los datos de empleo de Estados Unidos, bastante mejor la creación de empleo en Estados Unidos en el último mes, en el mes de octubre, ha sido bastante mejor de lo esperado, de ahí que el euro dólar se nos haya precipitado, volviera de nuevo a la congestión de mediano del 1,3315 y desde ahí se nos ha replegado al 1,3368. Como vemos, presionada a la baja en estas últimas horas de negociación por esta congestión de mediano que, como comentábamos anteriormente, es el precio de apertura anual del año 2011, donde se nos ha formado una congestión histórica, de ahí que siempre sea tan respetado por la cotización. Le tiramos unos avances porcentuales para ver cuánto retrocede la cotización del euro dólar desde su apertura semanal en el 1,3486. En estos momentos de negociación retrocede un 0,94%. Los retrocesos moderados, ni mucho menos, son abultados para un periodo semanal desde su punto de partida, incluso aunque ha sido muy debilitado por la decisión de tipos de interés y por los datos de empleo de Estados Unidos, es un retroceso moderado, este 0,94% que nos marca a estas horas de negociación. Como observamos, desde su punto de apertura anual, que ya lo tenemos cerca de nuevo, nos aparece en escena el 1,3205, todavía consigue mantener a su cotización en positivo un 1,17% y desde su apertura mensual tenemos un retroceso ya bastante considerable desde, como vemos, su apertura mensual la tuvo en la zona del 1,3580. En estos momentos retroceden los primeros días de negociación del mes de noviembre un 1,64%. Nos dirigimos al gráfico de temporalidad trimestral para iniciar la andadura de análisis. Como siempre, nuestros seguidores saben que nos gusta empezar con el escenario trimestral y con los detalles que nos dejan, llamando la atención sobre la directriz alcista de muy largo plazo que nos arranca en el tercer trimestre del año 2001, para ver cómo trimestre tras trimestre no se pasa ni un trimestre siquiera que vaya a darle un golpe a esta directriz alcista de muy largo plazo. Llevamos 2 años imantado por esta directriz potente, por este eje central de operaciones inclinado, y vemos cómo el rechazo del 1,3606 lo golpeó el primer trimestre del presente año, esta congestión de muy largo plazo histórica, determinante siempre para seguir la evolución del par, y también lo ha golpeado en este cuarto trimestre de momento. Cuidadito, porque como vemos está encerrada la cotización entre la directriz alcista de muy largo plazo quebrada en el primer trimestre del presente año, pero cuando ha ido a realizar la confirmación veremos a ver por dónde sale la cotización. Si al final consigue quebrar al alza, el 1,3606 le daría impulso alcista en el largo plazo. Por el contrario, si tuviéramos una confirmación del quiebre del primer trimestre, en el muy largo plazo la cotización se vería debilitada en el futuro. De temporalidad trimestral, ningún detalle más a tener en cuenta. Nos vamos a temporalidad mensual para ver
los detalles y las lecturas de mercado en esta temporalidad. Expandimos el gráfico. Como ya hemos comentado en semanas anteriores, la decisión de los inversores de ni siquiera llegar a testear la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008 ya denotaba la debilidad del euro dólar. Cuidadito, porque esta directriz ni siquiera ha sido testeada en ningún momento y los inversores, como comentaba, su decisión fue de colocar las órdenes de venta antes de llegar siquiera a tocar esta directriz. Ya denotaba debilidad en el euro dólar. Y vemos cómo durante varios meses consecutivos ha probado, ha testeado la congestión de muy largo plazo del 1,3606 y no ha conseguido tampoco ni siquiera cerrar un mes por encima de este muro de congestión tan importante, tan seguido por los inversores históricamente. La directriz alcista de muy largo será determinante para la semana que viene en caso de que llegue a testearla junto con la congestión de largo del 1,3265, que veremos a continuación en temporalidades más pequeñas. De una temporalidad mensual, ningún detalle más. Vamos a la temporalidad semanal por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Poquito más, simplemente como la cotización está ya muy cercana a la directriz alcista de muy largo plazo, que es lo que rige a la cotización. Vemos como en temporalidad semanal e incluso en mensual se nos ha posicionado por debajo de la misma, pero necesitamos confirmaciones en temporalidades potentes trimestrales para que nos haga replegar en demasía a la cotización del euro dólar, para que veamos otra vez al euro dólar en la zona del 1,30 e incluso para ir a probar esta directriz alcista de mediano largo en la zona del 1,25. Para que eso se produzca debemos de tener un quiebre potente en una temporalidad superior de esta directriz alcista de muy largo plazo. De temporalidad semanal, nada más, simplemente ver el retroceso que tiene de casi un punto porcentual desde su apertura el domingo por la noche en la zona del 1,3485. Vela mediana con la que va a cerrar presumiblemente, si lo permite Bernanke, dentro de 1 hora y cuarto. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Lo que más nos llama la atención de temporalidad diaria es el quiebre que hemos tenido de la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el día 9 de julio. Cuidadito, porque es detalle ya importante a tener en cuenta. La semana pasada lo único que nos había dejado había sido una recogida de beneficios de mediano plazo, pero con el quiebre de esta directriz, cuidadito, porque ya el escenario cambia, entramos en un cambio de tendencia y por la parte de abajo primordial será la semana que viene el 1,3265 al confluir 3 barreras importantes. Esto lo veremos a continuación en temporalidad de 4 horas, donde le colocaremos principales niveles de soporte y de resistencia. De temporalidad diaria, poquito más. Simplemente como la cotización se mantuvo imantada, se mantuvo atrapada los primeros días de negociación, teniendo como eje central de operaciones el 1,3495, que le había servido de salvavidas a la cotización durante todo el mes de octubre, y desde ahí se nos precipitó a la baja, como ya hemos visto anteriormente, con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y acentuada esa caída con los datos de empleo de Estados Unidos, siempre soportado por la congestión de mediano del 1,3315. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya soportes, resistencias para la semana que viene después de haber realizado esta lectura. Nos preguntaban esta semana, por ahí nos lo preguntan habitualmente, si en Forex Índice solo se trabaja con niveles de congestión histórica. No, evidentemente implementamos otras herramientas para intradía, avances porcentuales, indicadores técnicos como supertendencia, bandas de Bollinger, repulsa, en fin. Implementamos otros indicadores dependiendo de la temporalidad en la cual vayamos a trabajar. Pero para realizar esta previsión semanal, esta lectura, simplemente con una colocación de niveles históricos para que luego ustedes le implementen con sus estrategias y sus gestiones de capital. Lo único que hacemos es eso, que ya es bastante colocar estos niveles históricos que, como vemos, día tras día y semana tras semana funcionan a la perfección. Bueno, vamos a colocarle las resistencias para la semana que viene. En primer lugar, y como vemos, si al final la cotización cierra por debajo del 1,3368, recordado siempre por los inversores el precio de apertura anual del año 2011, si como vemos en esta secuencia consigue cerrar
por debajo del 1,3368 al final. Hoy viernes va a ser la primera resistencia que se encuentre la cotización del par el domingo por la noche cuando abra el mercado. La siguiente la topamos en la congestión de mediano largo, 1,3406, imprescindible siempre para seguir la evolución del par. Siguiente resistencia, doble barrera, directriz alcista de mediano y congestión de la misma categoría en el 1,3495. De hecho, le vamos a colocar el 1,3495 para la semana que viene como principal resistencia de semana. Desde ahí, recorrido amplio hasta la congestión de muy largo plazo en el 1,3606. Otra resistencia la topamos en una congestión de mediano, 1,3675. Y la última para la semana que viene en una congestión de mediano largo, 1,3765, como vemos, a casi 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el escenario vendrá marcado el domingo por la noche por el 1,3368. Si tenemos un rechazo en firme de este nivel el domingo por la noche, cuando abra el mercado, nos vamos directamente al muro con el que ha chocado esta semana, 1,3315. Primer soporte inmediato a batir. Desde ahí nos topamos con una triple barrera, directriz alcista de muy largo plazo que hemos visto antes en temporalidades superiores, que nos viene desde el año 2001. Congestión de mediano largo, 1,3265 y una directriz de mediano que también nos viene ya quebrada en el tiempo porque seguramente ayudaría a estas otras dos barreras a ejercer fuerza de soporte. 1,3265, principal soporte para la semana que viene. Quebrado el mismo, nos vamos en busca del precio de apertura anual, soporte muy importante también. 1,3205. Siguiente soporte en una congestión de mediano, 1,3125. El siguiente, cercano al anterior, otra congestión de mediano, 1,3085. Y desde ahí nos precipitaríamos hasta una congestión de largo en el 1,3003. Ya saben la importancia y la fuerza psicológica que ejerce sobre la cotización la barrera del 1,30, a 3.000 puntos de los máximos históricos del 1,60 y a 3.000 puntos de la paridad 1 a 1. Eso los inversores lo saben perfectamente y esta barrera del 1,30 es el nivel psicológico por excelencia en la cotización del euro dólar. Quebrado incluso el 1,3003, nos iríamos a una congestión de mediano, precio de apertura anual del año 2012, recordado siempre por los inversores, en el 1,2936. Último soporte para la semana que viene a más de 400 puntos. Por la parte de arriba, como primera resistencia, si lo permite Bernanke, dentro de hora y 20, 1,36, 1,3368 como primera resistencia, como primer soporte, 1,3315. Nos dirigimos, continuamos el análisis, como siempre le comentamos, si no quieren ver todos los pares de divisas que analizamos por orden de aparición, primero el euro dólar, ahora vamos a analizar el dólar yen, después vendrá el dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y para terminar euro yen. Por este orden lo van buscando en el vídeo de una hora aproximada de duración, lo van buscando, así no tienen que ver todo el vídeo si quieren ver los análisis de pares concretos. Bueno, nos vamos al dólar yen, volatilidad extrema de corto plazo, el que nos ha ofrecido la cotización del dólar yen, pero siempre teniendo como eje central de operaciones desde el mes de abril los 98.58, esta congestión de mediano largo plazo. Lo vamos a visualizar en temporalidad diaria para ver cómo es el eje central de operaciones que tiene la cotización del par desde el pasado mes de abril, que llegó exactamente el día 7 de abril, llegó a esta congestión de mediano largo. Desde entonces, lo único que ha hecho la cotización es girar al alza 400 puntos. Como vemos, después de quiebre y confirmación, girar a la baja otros 400 puntos. Después, esos giros han sido de unos 200 puntos por la parte de arriba y de otros 200 puntos por la parte de abajo. Y como vemos, cada vez menos ha fluctuado la cotización sobre el eje central de operaciones de los 98.58. Se va estrechando el rango y como vemos está muy estrechito ya el rango y la oscilación sobre los 98.58, que será determinante el domingo por la noche cuando abra el mercado y para la semana que viene. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas para ver lo que nos ha ofrecido
esta semana después de haber realizado esa lectura en temporalidad diaria desde el mes de abril, teniendo como eje central esta congestión de mediano largo de los 98,58. Exactamente la semana nos arrancó el día 3 de noviembre un poquito por encima. Enseguida se precipitó sobre esta congestión, incluso nos realizó un primer mínimo intrasemana un poquito antes de los 98 yenes por dólar, paralizada totalmente, imantada, atrapada durante los siguientes días, durante el martes, el miércoles y el jueves en la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo le fue a dar un golpe a esta directriz alcista de mediano plazo. Desde ahí, como vemos, se nos replegó inmediatamente el mismo día para realizar el mínimo intrasemana en los 97,65. Como vemos, en los datos de empleo de Estados Unidos ha quedado instalada la cotización en esta directriz de mediano plazo que no ha sido quebrada en ningún momento. Cuidado, porque un cierre semanal por encima de esta directriz bajista de mediano podría anunciarnos movimientos alcistas para la cotización del dólar yen la semana que viene. Nos vamos a temporalidad trimestral. Como siempre, refrescamos la memoria. Que no se nos olvide la directriz potente bajista de muy largo plazo desde 1985, su quiebre el primer trimestre del presente año y su paralización siempre respetando la zona psicológica de los 100 yenes por dólar, que es lo que realmente le está haciendo daño a la cotización del par. Trimestre tras trimestre está golpeando esta zona psicológica de los 100 yenes por dólar y no consigue evolucionar, no consigue tener un quiebre en firme por encima del mismo. Nos vamos a temporalidad mensual para ver secuencias más concretas sobre la barrera de congestión de los 99,75. Esta barrera de congestión está 25 puntitos por debajo de la barrera psicológica de los 100 yenes. Como vemos, lleva muchísimos meses golpeando y no consigue tener un quiebre, como comentábamos, definido. Necesitamos ese quiebre imperiosamente para ver a la cotización del dólar yen evolucionar al alza en el largo y en el muy largo plazo. Desde su apertura anual le tiramos unos avances porcentuales para ver cuánto avanza la cotización desde los 86,76. Todavía tiene unos avances de un 14,22%, unos avances de moderados a abultados para un periodo intraanual. De temporalidad mensual, nada más. Nos vamos al gráfico de temporalidad semanal. De temporalidad semanal vemos lo que comentábamos anteriormente, desde el mes de abril del presente año, cómo los 98,58 se ha convertido en el eje central de operaciones, teniendo como resistencia importante los 99,75. Como vemos, está encerrada a estas horas de hoy viernes 8 de noviembre la cotización entre la congestión de mediano largo 98,58 y la de largo 99,75, que serán primordiales el domingo por la noche cuando abra el mercado si al final la cotización consigue cerrar dentro de estas dos barreras históricas. Nos vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver el quiebre presumiblemente con el que va a cerrar esta semana. Directriz bajista de mediano que nos viene desde el 22 de mayo del presente año. Cuidado porque ni siquiera había sido testeada. Vemos cómo el jueves ya le dio un golpe a esta directriz y observamos cómo a estas horas de negociación de hoy viernes se encuentra la cotización por encima de la misma. Atentos, repito, porque si cerrara por encima de ella en un periodo semanal ya sería indicativo y unas confirmaciones con unos apoyos firmes la semana que viene sobre la directriz y sobre la congestión de mediano largo de los 98,58 le podría dar impulso alcista potente para próximas semanas y para finales de este año 2013. Nos dirigimos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias. En primer lugar, y como siempre, le vamos a colocar las principales resistencias para la semana del 11 al 15 de noviembre. Por la parte de arriba, si encuentra apoyo, como lo está encontrando en estos momentos, el domingo por la noche, cuando abra el mercado en la directriz bajista de mediano, nos vamos directamente a la congestión de largo, 99,75. Primera resistencia y principal de semana. Cuidado porque el quiebre de este nivel le abriría puertas a resistencias de niveles superiores. 100,68 y 101,62,5, 101,63, congestión de mediano. Quebrado incluso los 101,63 ya le abriría la puerta para ir hasta los 103,27, 103,28 congestión de mediano largo, como vemos ya bastante alejada de la cotización actual a unos 400 puntos.
Por la parte de abajo, el escenario inmediato viene marcado por la directriz bajista de mediano. Si consigue posicionarse el domingo por la noche cuando abra el mercado por debajo de esta directriz de mediano, iría directamente a buscar los 98,58 con gestión de mediano largo que ejercería fuerza de soporte en los primeros compases de semana. Quebrado los 98,58, se introduciría en movimientos amplios bajistas hasta los 97,30, principal soporte de semana. Otro soporte delimitado de la misma categoría que el anterior, 96,72. Y desde ahí, un recorrido amplio, también otro soporte, también con gestión de mediano, en los 95,40. De los 95,40 nos precipitamos hasta los 94,65, bastante alejado ya de la cotización actual. Repetimos, la clave inmediata el domingo por la noche, cuando abra el mercado, está en la directriz bajista de mediano plazo. Si al final cierra por encima o cierra por debajo, sería detalle importante ya para el lunes, para el domingo por la noche, cuando abra el mercado. Vamos también a ver lo que avanza desde su precio de apertura mensual y desde su precio de apertura semanal. Nos abrió el día 1 de noviembre en los 98,32 y consigue unos avances de un 0,80% en lo que llevamos de mes de noviembre. Desde su apertura semanal, que lo tuvimos en los 98,75, como vemos, nos va a cerrar con unos avances de un 0,37% aproximadamente. Recordamos que quedan todavía 2 horas y media de negociación. Bueno, pues terminamos con el dólar yen y nos vamos al dólar franco suizo. Detalles importantes, muy importantes, los que nos deja también el dólar franco suizo. Ya saben que su precio de apertura anual en los 0,9148 era la barrera infranqueable por el par en las últimas jornadas y vemos cómo hemos tenido su quiebre, su confirmación perfecta el jueves por la tarde en sesión americana con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Ha vuelto el viernes sobre el precio de apertura anual encontrando también apoyo perfecto y ya se nos aleja del punto de partida anual. Por la parte de arriba vemos cómo la congestión de mediano de los 0,9253 de momento se le resiste a la cotización. Será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado si al final cierra por debajo de la misma. Vamos a ver lo que avanza la cotización en el periodo mensual desde que abrió el mercado el día 1 en la congestión de mediano de los 0,9075. Consigue ya unos avances importantes en estos primeros días del mes de noviembre de un 1,62%. Desde su apertura semanal que la tuvimos en los 0,9122 consigue unos avances de un 1,10%, unos avances ya de moderados a abultados para un periodo semanal. Nos trasladamos a las temporalidades superiores, trimestrales, directriz bajista de muy largo plazo, refrescando memorias y sobre todo la congestión de muy largo en los 0,9680. Vemos como trimestre tras trimestre golpea una vez tras otra y no consigue evolucionar por encima de este muro de congestión tan potente. Necesitamos el quiebre de los 0,9680 y de la directriz bajista de muy largo plazo para ver en el año 2014, en finales de este año 2013 y sobre todo para el año 2014, movimientos alcistas importantes. Tiene que darle permiso esta doble barrera para negociaciones de largo y de muy largo plazo. Estas lecturas en temporalidades superiores siempre nos orientan después para negociar en temporalidades inferiores. En temporalidad mensual, nada más, simplemente ver cómo se ha posicionado de momento por encima de su precio de apertura anual con unos avances de un 0,40% a estas horas de negociación con respecto de su punto de apertura anual y como por la parte de arriba la congestión de muy largo de los 0,9680 pues sigue siendo la barrera infranqueable en este año 2013. Vamos a temporalidad semanal por si pudiera proporcionarnos alguna información. La información más importante es que durante varias semanas ha golpeado su precio de apertura anual, no lo había conseguido remontarlo y esta semana, como vemos, presumiblemente, si en este ratito que queda de negociación no le impide un movimiento brusco, pues nos cerrará por encima de su punto de partida anual, que será clave para la semana que viene. Temporalidad diaria. Poquito que destacar de temporalidad diaria, simplemente ver cómo
el eje central de operaciones de este año. En el par, el precio de apertura anual siempre respetado, como vemos, golpeado en varias ocasiones, quebrado en el mes de septiembre, exactamente el 18 de septiembre, confirmado con su recorrido potente, después lo ha golpeado en el mes de octubre, en el mes de noviembre en los primeros días y su quiebre, repito, será determinante para la cotización de este par en el futuro. Vamos al gráfico de 4 horas, colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Por la parte de arriba, si nos cierran los niveles que cotizan en estos momentos, 0,9253, primera resistencia a batir. La siguiente de la misma categoría, con gestión de mediano, 0,9340. La principal resistencia de semana, delimitada por el precio de apertura anual del año 2012, con gestión histórica ya que se nos ha formado en los 0,9392. Atentos a este nivel. Siguiente resistencia, con gestión de mediano, 0,9465 y desde ahí nos vamos a una doble barrera en los 0,9553. Es la última resistencia que le colocamos para este par para la semana que viene. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre imprescindible del precio de apertura anual en los 0,9148, mientras no vuelva a la cotización del dólar franco suizo por debajo de su punto de apertura anual 0,9148, en lo que resta de este año 2013 tenemos garantizados los movimientos alcistas para el par. Repito, siempre y cuando no vuelva a perder los 0,9148. El quiebre de los 0,9148 introduciría la cotización del par en presión bajista hasta los 0,9075 con gestión de mediano plazo, siguiente soporte. Otro soporte con gestión de mediano largo, 0,8998, principal soporte para la semana que viene y desde ahí nos llegaríamos al muro que le ha servido de salvavidas a la cotización en los últimos tiempos, 0,8891. Atentos, como vemos, bastante alejada de la cotización actual, el último soporte para la semana que viene. Como ven, niveles técnicos siempre respetados por la cotización, los niveles históricos, el precio de apertura anual, en fin, simplemente es dejarse llevar por los movimientos y por la dinámica de la cotización del par. Nos vamos con el par libra-dólar. Como vemos, movimientos muy erráticos, muy enrangados esta semana, con mucha volatilidad extrema de corto plazo. Nos arrancó la semana en la zona del 1,60 exactamente, en la zona del 1,59 exactamente en el 1,5930. Inmediatamente fue a buscar la congestión de mediano del 1,59. La congestión está un poquito por encima. Respeto fiel, se nos instaló en otra congestión de mediano en el 1,5960. En los primeros días de negociación, este apoyo perfecto que tuvo el martes día 5 en sesión europea lo impulsó al alza y se nos instaló en otra congestión de mediano en el 1,6072. Ahí se nos instaló durante toda la jornada del miércoles día 6 hasta la sesión americana del jueves día 7 con la decisión de tipos por parte del Banco Central Europeo. Fue a darle un golpecito al 1,6010, implacable, el 1,6010 como siempre, y desde ahí se nos instaló de nuevo en el 1,6072. Ahí esperó los datos de empleo desde Estados Unidos y movimiento bajista potente. Y otra vez el 1,5960 le ha servido de salvavidas. Al final cierra encerrado entre el 1,6010 y el 1,5960 si no hay movimientos bruscos a última hora de hoy viernes, que tampoco serían descartables. Avances porcentuales para ver cómo se encuentra desde su precio de apertura mensual, que la cotización del par lo tuvo en el 1,6043. Tiene retrocesos con respecto a su precio de apertura mensual. Detalle importante a tener en cuenta que esté en negativo con respecto al día 1 de noviembre. Mínimos retrocesos, pero al fin y al cabo son retrocesos de un 0,27%. Desde su precio de apertura semanal, sin embargo, consigue avances moderados de un 0,43%. Hecha la lectura de la semana que hemos terminado, nos dirigimos a temporalidad mensual para seguirle la pista a lo que está haciendo la cotización del par en temporalidades superiores. Llamamos, como siempre, la atención sobre la directriz alcista de largo plazo desde el año 2009. Cuidadito con ella, tenemos el quiebre y la confirmación. Es lo que está haciendo la cotización, simplemente
confirmar el quiebre del pasado mes de febrero del presente año, mientras no vuelva por encima del precio de apertura anual del 1,6248. Esta triple barrera mantiene en estos últimos meses de negociación bajo presión bajista a la cotización del par libra-dólar. Repito, como vemos, el precio de apertura anual se le atraganta en demasía en el 1,6248. Lo veremos después en detalles en temporalidades inferiores. De temporalidad mensual no destacamos nada más. De una temporalidad semanal, el detalle más importante es apreciar la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde agosto del año 2009. Se nos genera en abril del año 2011 y vemos cómo ha tenido ya varios intentos de quiebra al alza y siempre ha sido rechazada la cotización. En agosto del año 2011, después en enero del año 2013 y como vemos lleva varias semanas consecutivas intentando quebrar al alza. Pero esta cuádruple barrera, precio de apertura anual, directriz bajista de mediano largo, la alcista de largo plazo y la congestión de largo plazo en el 1,6151, esta cuádruple barrera le está pesando en demasía a la cotización del par libra-dólar y no consigue tener un quiebre definido, un quiebre consistente que le podría dar movimientos alcistas para finales de este año 2013. Como vemos, la cuádruple barrera, como comentamos, estos cuatro muros tan potentes de mediano largo, de largo y de muy largo plazo y el precio de apertura anual se le resiste y no puede con ellos. Es el detalle más importante a tener en cuenta de temporalidad semanal. De temporalidad diaria, bueno, pues ver el quiebre de la directriz alcista. Los quiebres de las directrices alcistas o bajistas de mediano plazo son determinantes siempre. Se nos genera desde el día 9 de julio. Como vemos, el quiebre lo tuvimos a mediados del mes de octubre y su confirmación la tuvimos la semana pasada, el día 29 de octubre. Vemos cómo con la confirmación ya se nos ha introducido en movimientos bajistas con recogidas de beneficios importantes. Es el detalle clave a tener en cuenta de temporalidad diaria junto con el rechazo día tras día de su precio de apertura anual de los 0,9148, que sigue siendo, como comentamos, el muro infranqueable en este año 2013 por la cotización del par. No ha cotizado nunca por encima de su precio de apertura anual. Vamos a la temporalidad de 4 horas y vamos a ver el escenario por la parte de arriba, qué resistencias nos encontraremos a partir del domingo día 10 de noviembre por la noche cuando abra el mercado. 1,6010. Si cierra por debajo de este nivel, actuará como primera fuerza de resistencia. Si al final consigue cerrar por encima del 1,6010, actuará como primera barrera de soporte. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano. 1,6072, siempre ejerciendo fuerza de atracción sobre la cotización del par, paralizándola durante varias jornadas. 1,6072, resistencia importante. Desde ahí nos vamos a la zona del 1,6151. Como vemos, nos aparece la cuádruple barrera que veíamos anteriormente en temporalidades superiores, la congestión de largo, la directriz bajista de mediano largo, la alcista de largo y el precio de apertura anual. Es una franja de 100 puntos entre el 1,6151 y el punto de partida anual 1,6248. Entre esta franja de 100 puntos nos entran en juego la directriz bajista de mediano y la alcista de largo. La directriz bajista de mediano nos pasa sobre el 1,6175 y la alcista de largo sobre el 1,6212 para la semana que viene, dependiendo el día en el cual llegaran. En nuestros análisis intradiarios iremos detallando a qué niveles corresponden estas directrices para que ustedes vayan tomando nota. En caso de que quiebre el precio de apertura anual 1,6248, nos llegaríamos a una resistencia delimitada por una congestión de mediano en la zona psicológica del 1,63, exactamente en el 1,6301. Es la última resistencia que le colocamos ya para la semana. 1,6010. Si el domingo por la noche es rechazada la cotización a la baja del 1,6010, nos encontraremos con la congestión de mediano que le ha salvado la vida a la cotización el viernes día 8 de noviembre, 1,5960. Desde ahí a otra congestión de mediano que le ha salvado la vida a la cotización del par esta semana, 1,5901. Siguiente soporte, otra congestión de la misma categoría en el 1,5825. Va a ser el principal soporte para la semana que viene en este par. Otra congestión de mediano
la encontramos en el 1,5748,5, 1,5749 y el último soporte también de la misma categoría que los anteriores en el 1,5676. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital será el 1,6010, como vital será por la parte de abajo el 1,5960. Continuamos con el análisis. En esta ocasión nos dirigimos al dólar australiano y al dólar americano. Lectura de semana sobre la cotización de este par. Las lecturas, como siempre, son importantes. Si no sabemos dónde estamos, mal vamos a conseguir saber hacia dónde vamos, y lo principal y la herramienta más importante, sin duda alguna, para negociar en los mercados, en el forex, en índices bursátiles, materias primas, en bolsa, siempre es realizar una correcta lectura de mercado y a partir de ahí después aplicar nuestras estrategias, pero sin lectura muy mal nos vamos a ver en la negociación de los mercados. Bueno, arrancó el domingo por la noche, día 3 de noviembre, en los 0,9443. Como vemos, las órdenes de venta se colocaron un poquito por debajo de la congestión de mediano de los 0,9565. Ya denotaba en la jornada del martes día 5 y sobre todo en la del miércoles día 6 la debilidad del AUD-USD. Las órdenes vendedoras colocadas ni siquiera llegó a testear la congestión de mediano de los 0,9565, ya denotaba esa debilidad. Se nos precipitó a la baja el jueves día 7, se nos instaló en la congestión de mediano, intentó salvar a la cotización de nuevo como ya la había salvado en jornadas anteriores, exactamente el día 1 de noviembre, esta congestión histórica que siempre ejerce muchísima fuerza sobre la cotización, pero vemos como el viernes con los datos de empleo de Estados Unidos ya se nos ha posicionado y queda encerrada entre esta congestión de mediano largo 0,9430 y la congestión de largo, que es más importante todavía, 0,9325. Serán vitales el domingo por la noche cuando abra el mercado, si al final cierra la cotización en estas posiciones. Con respecto de su apertura mensual, la cotización retrocede en estos momentos un 0,87% y con respecto de su precio de apertura semanal también retrocede, aunque menos, un 0,64%. Vamos al gráfico de temporalidad mensual, como siempre. Nuestros seguidores ya lo saben. Repetimos prácticamente el mismo escenario porque de momento no se produce ningún cambio sustancial en el largo plazo, pero bueno, para nuevos seguidores de Forex Índices detallamos la directriz alcista de largo plazo quebrada en el mes de febrero del presente año, confirmada, de ahí su movimiento bajista potente con unas recogidas de beneficios muy nutritivas hasta la congestión de muy largo de los 0,88, que en este año 2013 es el salvavidas de la cotización del par. Esta congestión histórica que nos viene de muchos años atrás ha ejercido como tal y vemos cómo está instalada por encima de esta otra congestión de menor potencia en los 0,9325, que como comentamos será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le tiramos los avances porcentuales para ver lo que retrocede desde su punto de apertura anual. Tiene unos retrocesos de un 9,57%, casi un 10%. Unos retrocesos tirando de ligeros a moderados para un periodo intraanual. Observamos en temporalidad semanal, por si nos proporciona informaciones, la congestión de mediano largo de los 0,9665 ha sido vital para este rechazo potente que mantiene la cotización del par en las últimas 3 semanas. No vamos a detallar nada más, simplemente que un cierre por debajo de los 0,9430 en el día de hoy viernes no auguraría buenos movimientos para la cotización del AUD-USD, es decir, mientras no vuelva por encima de los 0,9430, los movimientos alcistas estarán vetados para la cotización del AUD-USD. Este nivel le pesa en demasía, es un nivel muy potente, muy respetado y repito, mientras no vuelva por encima de los 0,9430 estarán vetados los movimientos alcistas para el par. Vamos a temporalidad diaria. Tenemos el quiebre de la directriz alcista de mediano que se nos genera desde el 30 de agosto del presente año, pero como vemos no ha ido a realizar una confirmación potente sobre, sí que nos realizó confirmaciones en temporalidades más pequeñas con estos recorridos, pero una confirmación en temporalidades superiores no la ha hecho.
está muy alejada, pero bueno, nunca está de más que vuelva sobre la directriz para realizar esas confirmaciones. De momento lo que nos dice es que después de testear la congestión de mediano largo de los 0,9430, al final, hoy viernes, día 8 de noviembre, va a cerrar por debajo de este nivel. Volvemos al gráfico de 4 horas. Colocamos en primer lugar resistencias. Si las 2 horas y cuarto de negociación que nos queda de hoy viernes no lo impiden, la primera resistencia será los 0,9430, como comentábamos, imprescindible. Si no consigue remontar los 0,9430, los movimientos bajistas estarán garantizados para la semana que viene. En caso de que consiga quebrar los 0,9430, nos llegamos a una congestión de mediano como siguiente resistencia en los 0,9565. La principal resistencia de semana viene delimitada por otra congestión de mediano largo, 0,9665, y desde ahí una última en los 0,9753. Como vemos, muro con el que ha chocado, muro de mediano plazo, con el que chocó la cotización el pasado día 23 de octubre. Implacable en sesión asiática el día 23 de octubre este muro de mediano plazo. Por la parte de abajo, cuidado, porque la congestión de mediano largo de los 0,9325 es muy importante. Lo hemos apreciado anteriormente en temporalidades superiores. El quiebre de este nivel en los primeros compases de semana le abriría puertas a movimientos bajistas importantes. Un nivel de corto, 0,9180, siguiente soporte. Otro nivel de la misma categoría que el anterior lo topamos en los 0,9085 y medio, 0,9086. Y desde ahí nos vamos al último soporte con gestión de mediano en los 0,8980, ya como vemos bastante alejado a 400 puntos de la cotización actual. Domingo por la noche cuando abra el mercado, primera resistencia 0,9043, primer soporte muy importante 0,9325. Por último, vamos con la cotización del euro-yen. Observar como por la parte de arriba el muro de contención de mediano largo en los 135.35 es implacable de momento en este año 2013. No deja evolucionar a la cotización del euro-yen por encima del mismo. Lectura de semana, como vemos, nos arrancó el día 3 de noviembre, domingo por la noche, en la zona de los 133, se mantuvo muy estable durante todo el viernes, vino a esta directriz bajista de mediano a testearla, cogió impulso sobre la misma, le dio un golpe en la sesión europea de el miércoles día 6 a la congestión de largo de los 133.55 fue el primer rechazo, pero realmente el rechazo que le hizo daño a la cotización del euro-yen fue la del jueves en sesión europea. Ya denotaba la debilidad y con la decisión de tipos del Banco Central Europeo la cotización se nos precipitó hasta unos mínimos intrasemanales en los 131.24. Desde ahí ha recuperado y con los datos de empleo de Estados Unidos nos ha recuperado terreno hasta la zona de los 132.36 que cotiza en estos momentos. Desde su apertura mensual, la cotización del par tiene unos retrocesos importantes ya en estos primeros días de negociación de prácticamente un 1%, un 0,91% en estos momentos. Y desde su apertura semanal, que la tuvimos en los 133.19, tiene unos retrocesos de un 0,62%, unos retrocesos de mínimos a moderados para un periodo intrasemanal. Vistazo a temporalidades superiores. Nos vamos a 1983 con la directriz bajista de muy largo plazo y nos vamos también a al año 2000 con la directriz alcista de muy largo plazo también. Vemos como siempre ejerce fuerza sobre la cotización, lo veremos a continuación en temporalidades inferiores. Vemos cómo está por encima de esta directriz y ya denota que de momento no tiene intenciones de ir a testearla. Cuidado porque será vital para próximas semanas en caso de que vaya a testear esta directriz. De temporalidad mensual, destacar la congestión de mediano largo. Como vemos, de temporalidad semanal, perdón, destacar la congestión de mediano largo en los 135.35, como lleva un par de semanas ejerciendo muchísima fuerza de resistencia. Es vital, mientras no evolucione por encima
no vamos a ver movimientos alcistas, no va a realizar nuevos máximos intraanuales. Recordemos que esta congestión de mediano largo coincide con los máximos intraanuales. No es que haya sido colocada esta congestión viene de años atrás, es histórica, pero vemos cómo ha ejercido muchísima fuerza de resistencia. Por la parte de abajo observamos los apoyos que tuvo en el mes de junio en la directriz alcista de muy largo plazo que hemos visualizado anteriormente, directriz que siempre ejerce fuerza bien de resistencia cuando la ataca o bien de soporte cuando la ataca por la parte de arriba. En definitiva, será primordial, como ya hemos comentado, en temporalidad trimestral, será primordial también para las evoluciones de mediano y de largo plazo. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Lo que más debemos de tener en cuenta es el quiebre de esta directriz alcista de mediano que se nos genera desde el 13 de junio del presente año. Vemos cómo fue golpeada el día 5, el día 6 y el día 7 con la decisión de tipos y después de ser rechazada de los 133.55, después de este doble rechazo nos la ha quebrado. Cuidadito porque la semana que viene, si sigue por debajo de esta directriz bajista de mediano, los movimientos continuarán siendo bajistas para el euro-yen. Volvemos al gráfico de temporalidad semanal porque se nos ha olvidado un detalle y es ver lo que avanza la cotización desde su punto de apertura anual. Como sabemos lo tiene en los 114.54, avanza todavía en el periodo intraanual un 15,73%. Avances de moderados a abultados. Volvemos a 4 horas, colocamos principales niveles de resistencia y de soporte. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, sería muy factible que fuera a darle un golpe a la directriz alcista de mediano que ha sido quebrada esta semana. Nos pasa sobre el nivel psicológico de los 133. Atentos al mismo. Primera barrera de resistencia, si al final cierra por debajo de la misma el día de hoy. 133, primera resistencia. Siguiente resistencia y principal de semana, 133.55, implacable durante toda la semana que hemos terminado. Siguiente resistencia a nivel de corto, 134.34 y medio, 134.35. Otra resistencia con gestión de mediano largo, como ya sabemos, clave en este año 2013, no deja evolucionar por encima de la misma, 135.35 y desde ahí nos llegamos a una congestión de mediano en los 136.15 como última fuerza de resistencia para este par en la semana del 11 al 15 de noviembre. Por la parte de abajo, como primer soporte, si consigue cerrar por encima de este nivel, 131.82. Siguiente soporte, delimitado por una directriz de mediano que siempre respeta la cotización del par. Nos pasaría, depende del día, en la zona de los 131. Quebrado la zona de los 131, nos dirigimos a una congestión de mediano, como principal soporte en los 129.48 y un último soporte en nivel de corto en los 128.22 a unos 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, 131. Directriz alcista de mediano que nos coincide con los 131. Cuidadito con un rechazo en firme de esta directriz porque nos estaría confirmando el quiebre de esta semana y lo llevaría a probar el primer soporte con gestión de mediano 131.82 y el quiebre de este nivel sí que le abriría puertas a visitar niveles inferiores la semana que viene. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el análisis de previsión para la semana del 11 al 15 de noviembre del presente año. Como siempre le comentamos, esperamos que este análisis les sea de utilidad. Ya saben dónde estamos, en todas las redes sociales, a través de nuestros teléfonos, de Skype, del formulario de contacto de nuestra página, del correo electrónico. Se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier consulta. Muchísimas gracias, buen negocio y el lunes por la mañana a partir de las 6:30 GMT ya tendremos colocados nuestros análisis para la negociación de intradía. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta la semana que viene.